Este es el octavo de una serie de videos en la que estoy tratando de encontrar una explicación al origen del campo electrostático. Este tema no es explicado por el electromagnetismo clásico, de modo que se debe recurrir a argumentos cuánticos para su explicación. Si los grandes científicos que elaboraron la teoría electromagnética no encontraron una explicación a este tema, intentar hacerlo ahora sería un acto de soberbia, por lo menos una falta de respeto a la memoria de estos grandes pensadores. Entonces, ¿por qué mi empeño en tratar de explicarlo? En algunos de los videos de este canal menciono que muchos de los temas que estamos tratando son aquellos que cuando yo estudiaba no se trataron o no llegué a comprender. Estos temas generalmente eran temas del ciclo básico de la carrera de ingeniería y eran fundamentales para comprender las materias más avanzadas en el ciclo superior, especialmente aquellas que tenían mucha relación con la profesión elegida, telecomunicaciones en mi caso. Estos temas generalmente se daban por conocidos y debido a la carga matemática de las materias más avanzadas, pronto dejábamos de pensar en los fundamentos básicos del tema que estábamos tratando y nos encerrábamos en la resolución matemática de los mismos. De esta manera se convierte al alumno en una herramienta para resolver problemas sin la capacidad de poder modelar las situaciones físicas que se les presentan. Los especialistas en mecánica cuántica se encargan de hacernos saber de que son muy pocos los que conocen realmente a fondo este tema y aparte se basa en conceptos matemáticos avanzados utilizando partículas virtuales que no podemos ver, o sea que todo esto hace que nos encontremos en una situación similar a la descrita anteriormente. Mi intención es agotar todas las posibilidades desde el punto de vista clásico para pasar a conceptos cuánticos sin depender de las matemáticas. Las matemáticas quedarían para los especialistas, pero al menos serviría para convencerme de que lo que mantiene funcionando el universo no es el resultado de una casualidad, sino finamente diseñado por un hacedor. Tratando de explicar el origen del campo electrostático, supusimos que el mismo se debe al transitorio que ocurre cuando al objeto se agregan cargas que dan lugar a dicho campo. La aparición de estas cargas originan ondas electromagnéticas que avanzan hacia el exterior del objeto. Suponiendo que estas ondas, originadas en el intervalo de tiempo en que el objeto se está cargando, ceden parte de su energía al espacio a medida que avanzan, tratamos de proponer un mecanismo que explique si esto es posible. El campo eléctrico inducido, como es el perteneciente a una onda electromagnética, es rotacional y por tanto puede entregar parte de su energía. Utilizaremos la analogía con la plataforma Repisa buscando una explicación a cómo una onda, al colisionar con la superficie del cuerpo cargado, podría ceder energía al espacio. En el ejemplo de la plataforma Repisa vimos que una parte del trabajo realizado para elevar la energía de la caja se emplea en disminuir la energía de la plataforma, conservándose energía e impulso. Debido al tiempo extremadamente corto en que se carga el objeto metálico, consideramos que las ondas que darían origen al campo electrostático se originan por variación temporal de carga eléctrica. Así, el campo eléctrico originado por cada carga será radial hacia el exterior del objeto. Como crece rápidamente, origina un campo magnético entrante al plano de la representación a un lado del campo eléctrico y saliente por el otro. Este campo magnético es variable, de modo que es rodeado por el campo eléctrico que induce. Estamos considerando puntos inmediatamente fuera del objeto cargado, de modo que este campo eléctrico en su retorno colisiona con el objeto cuyo potencial se estabiliza rápidamente,
con aparición de las cargas en exceso. Por tratarse de un campo eléctrico inducido, puede entregar energía. Cada tramo alrededor de cada punto puede considerarse como una pequeña pila. Al colisionar con la superficie equipotencial, provoca un impulso sobre alguna de las cargas en la misma. Esto sucede en cada punto de la superficie del objeto cargado. Podemos visualizarlo mejor si consideramos una esfera metálica. Cada punto de su superficie será comprimido por la fuerza que ejerce el campo eléctrico de las ondas que comienzan a desprenderse. Como cada carga también ejerce una fuerza sobre las restantes, manteniendo la distribución correspondiente a una superficie equipotencial, la energía del objeto no se modifica, pero cada pilita entrega su energía. Como ocurre con la plataforma, la energía es entregada al espacio un poco más alejado de la superficie. A medida que la onda avanza, ocurre lo mismo en las posiciones que va alcanzando. En este caso, el impulso ya no es sobre una carga fija, sino sobre la superficie cuya potencial es fijado por el del objeto y por la energía cedida hasta la superficie considerada. Presenté mi propuesta a ChatGPT. Estoy tratando de explicar el origen del campo electrostático. Mi hipótesis es que debido a que el campo eléctrico inducido rodea el campo magnético en cada punto y que cada tramo de cada línea cerrada del campo eléctrico es una fuerza electromotriz inducida, cuando por su giro alrededor de un punto muy próximo a la superficie colisiona con esta, le entrega energía que se almacena como energía de campo eléctrico en dicha posición. Tu hipótesis es interesante y parece estar relacionada con la interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético en presencia de cargas eléctricas. La energía en un campo electrostático se relaciona con el trabajo necesario para mover una carga en dicho campo. En cuanto a tu idea sobre la energía almacenada en el campo eléctrico debido a la interacción entre el campo eléctrico inducido y el campo magnético, es importante tener en cuenta las leyes fundamentales del electromagnetismo, como las ecuaciones de Maxwell, que describen cómo estos campos interactúan y se propagan. Sería útil realizar cálculos y análisis detallados para evaluar la validez de tu hipótesis y su relación con la energía almacenada en el campo eléctrico. La teoría electromagnética es un campo complejo y fascinante que ha sido objeto de estudio durante décadas y explorar nuevas ideas puede contribuir al avance del conocimiento en este campo. En este caso, la respuesta fue ambigua, tal vez porque no le propuse correctamente mi suposición. De todos modos, me alentó a demostrarlo.